calando, te va calando, te va calando, te va calando. Yo pensaba que sería el último musulmán que le podría llegar a pasar eso. Ostras, que me está pasando lo mismo que una película. Nordin llevaba siendo investigado casi 1 año y medio. Lo detuvo acusándolo de adoctrinamiento yihadista. Mi mente intenta protegerme pensando en que iba todo a salir bien. El sábado doy una charla. ¿Me dará tiempo a llegar? Sí, tú no te preocupes, vas a llegar. Y yo sí. Claro, es que primero todo yo no sabía la magnitud. Y yo decía, bueno, si no he hecho nada, ¿de qué tengo que preocuparme? Me dijeron, vas a prisión. No existían ahí mis emociones. Y ya llega uno y me dice, tío, lo siento mucho, te tienes que ir a aislamiento. Me vuelvo loco. Yo llego y escucho golpes y digo, ¿dónde me he metido? Entonces ya ahí, si yo ya estaba en modo supervivencia, aumenta el modo supervivencia por 2. Había un equilibrio en el que te tenías que hacer de respetar y al mismo tiempo tener que sobrevivir sin buscar el conflicto. Gente que solo sabe solucionar las cosas mediante la violencia. No hay una sola pizca de esperanza. Es que si hubiese hecho algo, me daría igual. Pero cuando no has hecho nada, el daño es doble. Todos los días, durante mucho tiempo, me estaba imaginando el día en el que llegase mi juicio y pudiese decir la verdad. Que se mienta de ti dibujar una persona que tú no eres, eso duele muchísimo más. Nordin Workout, bienvenido a esta conversación conmigo, el psicólogo Adam. Es un placer recibirte en esta sesión, en este espacio hoy, porque eres una persona que últimamente ha estado en boca de mucha gente, y no solamente en el barrio, sino a nivel nacional, incluso internacional puede ser. Así que hoy lo que quería es ofrecerte este espacio para que puedas expresarnos y podamos entender tu experiencia psicológica después de haber vivido una situación bastante dura. Ya nos contarás tú cuán dura fue, pero tú fuiste acusado por terrorismo. Ahora actualmente el caso ya es archivado, no hay pruebas de lo que se te acusó, pero a pesar de ello tuviste que experimentar 111 días, ¿es así? ¿Me equivoco? Sí, 111 días. En la cárcel. ¿Sí? Y hoy, después de todo lo que se habló de ti, estás aquí con voz para expresar tu experiencia, para contarnos qué ha pasado, para contarnos cómo se siente, porque no todo el mundo tenemos el castigo o el lujo de pasar por esa experiencia. Al final, cuando tienes experiencias, las más duras son las más interesantes de contar. Y tú, en cierta parte, tienes ese lujo, ¿no?, de poder contar esa experiencia, ¿no? El típico, cuando seas abuelo, podrás decir, he vivido todo esto, y es un honor que forma parte de tu historia. Bien, Nordin, ¿qué tal estás? Alhamdulillah. La verdad que tanto bien como mal, siempre, pues alhamdulillah, gracias a Dios. La verdad que estoy bastante bien en general, y justo lo que mencionabas, ¿no? No todo el mundo ha tenido el honor, pero incluso nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam decía, si puedo evitar tribulaciones, mejor que mejor. Yo sé que al final, de alguna manera, Allah subhanahu wa ta'ala nos pone pruebas, pero si podemos evitar pruebas tan grandes y podemos pedirlo, mejor, ¿no? Si nos tocan, pues al final... ¿Dirías que esta es la prueba más grande que has tenido en tu vida? Sí, sin duda. Sin duda. Sería engañarme a mí mismo, decir que no. He tenido pruebas duras en mi vida, claro que sí, obviamente, pero a este nivel no. Es una prueba muy, muy dura. ¿Qué es lo que caracteriza o hace que esta prueba sea tan dura para ti? ¿O para el resto del mundo? Hombre, creo que... Y me vas a perdonar si a lo largo del podcast pienso mucho, porque tengo que volver a reconectar con... Tómate tu tiempo. Con pensamientos. Tómate tu tiempo. Porque bueno, invito a la gente que se vea el podcast de toda la historia, por no evitar contarlo todo otra vez, exactamente. Pero creo que lo que hace más duro esto es que es algo para lo que no te han preparado nunca en la vida. Uh-huh. Es decir, tú puedes prepararte para una enfermedad, puedes prepararte incluso para la muerte de un ser querido, porque sabes que es algo que va a llegar tarde o temprano. Puedes prepararte para... no sé, alguna muerte inesperada de alguien cercano. Es algo que lo contemplas, pero esto es algo que no tenía en la más mínima posibilidad remota. Puché. Entonces, cuando no tienes una preparación, aunque sea un mínimo, eso hace algo que es... la incertidumbre es el 99%, y eso hace que sea mucho más complicado que algo normal. Es como si ahora mismo de repente, pues igual que el COVID, ¿no? El COVID fue paranoia colectiva porque nadie estaba preparado y nadie podía pensar que se podía vivir algo así, ¿no? Uh-huh. Pero de repente ahora vienen unos extraterrestres, pues también entraríamos en esa paranoia, ¿no? ¿Cómo tú no estabas preparado? ¿Jamás te hubieses imaginado llegar a esta situación? Yo personalmente, yo pensaba que sería el último musulmán que le podría llegar a pasar eso, subhanallah. Yo
Porque es una... Te mentiría si te digo que a lo mejor no hemos tenido conversaciones de este tipo de, oye, pues ver casos de personas, etcétera. Tengo un hermano abogado, entonces pues muchas veces pues compartimos noticias, vas viendo titulares, oye, piensas, ¿no? Lo mismo que pensarían los demás de mí seguramente. Algo habrá hecho. Ajá. Exactamente, ¿no? Entonces yo aún así pensaba, bueno, me dedico a lo que me dedico. No soy una persona que se dedica a lo que es la da'wah, la escena de la da'wah, ni de forma directa. Tenemos un podcast pues, casi juvenil, cultural, con un objetivo totalmente que no estoy en activismo de mezquitas, no estoy en activismo de asociativo, etc. La última persona que a lo mejor me podría imaginar. Me imaginaría muchas personas antes que yo. Y pues me ha tocado a mí, subhanallah. Subhanallah. ¿Dirías que la injusticia es una de las emociones más dolorosas que uno puede sentir? Sí. Desde luego. De hecho, en las historias de los profetas siempre se mencionan injusticias, ¿no? Cuando vemos el caso de Yusuf, José, para aquellos que no hablan el árabe, su historia se basa en injusticia tras injusticia y en cómo supera esas diferentes injusticias, pero es que no solo la suya, todos los profetas han tenido que ir pasando injusticias a lo largo de su vida y la lección está en cómo afrontaron esa injusticia. Pero ¿por qué se habla de injusticias? Porque es lo más duro, porque si tú te lo mereces... Cierto. Yo me acuerdo que cuando hablaba con la gente, cuando entraba en prisión, y decía, es que si hubiese hecho algo, me daría igual. Ya está, pues estoy pagando lo que he hecho y ya está. ¿Cuánto es? 2 años, 1 año, 3, pues ya está, pues me lo merezco. Pero cuando no has hecho nada, el daño es doble, ¿no? Es el sentirte de alguna forma impotente y al mismo tiempo también el daño de por qué a mí, ¿no? Claro, y yo creo que en tu caso no solamente el que no hayas hecho nada, es que has hecho cosas positivas y beneficiosas, estás esforzado en aportar a la sociedad, a la comunidad española, y aún así es como cuando, como pones el ejemplo, es cuando no estudias para un examen y llega el día del examen y pues haces una chorrada ahí, llega la nota, has suspendido, pues me lo esperaba, no he estudiado para el examen. El problema, lo que duele de verdad es cuando estudias, te esfuerzas, vas a la biblioteca, estás hasta las 2 de la noche estudiando, haces lo mejor en el examen y al final acabas sacando un 4,5, un 4,95 y ahí ese dolor se queda encrustado, ¿no? Bueno, desde luego que sí, porque una de las cosas que primero les digo es que me sentía traicionado. Traición porque genuinamente yo pienso que soy parte de este tejido colectivo. De hecho, nosotros siempre desde nuestro podcast hemos abogado por una identidad española musulmana, ¿no? Hemos abogado por una integración, tender puentes, intentar construir una sociedad mejor, haciendo un trabajo activo. Sí, correcto. De hecho, quien controla un poco más del tema hace lectura de los primeros episodios y dice, nosotros estamos ya intentando hacer una lectura de qué van a pasar con las redes sociales, que había que tener cuidado con ciertas narrativas que no tienen por qué ser peligrosas en sí, pero que había que evitar que nuestros jóvenes pues cayesen en ciertas formas de pensar un poco más así... ignorantes. Sí, podemos decir. Y también pues intentando hacer ese trabajo pedagógico de forma altruista. Entonces, oye, nosotros estamos intentando aquí aportar. Claro, una de las fases que comento es que cuando entro, uno de los jefes de seguridad de la prisión dice que nosotros enseñamos vuestro podcast para desradicalizar a jóvenes que tenemos aquí en prisión, que les vemos un poco, que se van a ir ya, porque su caso está... Qué bueno. Que se va a cerrar. Y nosotros les recomendamos pues, que vean... Porque para reinsertarse, ¿no? Sí, más que para reinsertarse, porque creo que vivimos en un momento en el que la sociedad está polarizada en todos los aspectos. Entonces eso no solo nos afecta a nivel plano político, en el sentido de que la gente pues, intenta amarrarse más a vías un poco más reaccionarias y por eso tenemos un trufo de la ultraderecha ahora concretamente, que luego genera otro movimiento de péndulo hacia la izquierda, sino que eso afecta en todo, en cuanto a feminismo, movimiento Red Pill, y también afecta a jóvenes que están abrazando la fe y en este caso también muchas veces volviendo a la religiosidad, pero cuando se vuelve a la religiosidad, cuando eres joven, gente lo ve como blanco o negro, ¿no? En esa dualidad. Necesito algo, camino claro, sencillo, recto. No me hables de grises. Necesito una forma de un sentimiento de pertenencia. Entonces es muy difícil trabajar con jóvenes así. Y ellos pues intentaban decirles, oye, pues, ¿por qué no puedes trabajar con una persona que es creyente desde un plano psicológico solo?
absolutamente, ¿no? Tú como psicólogo no te va a hacer caso directamente. Va a pensar que tú eres una persona que está intentando, eres la Matrix, como a lo mejor algunos pensarían, o eres el sistema intentando destrozar su forma de pensar, y entonces le vas a hacer que se agarre mucho más. Pero sí, a lo mejor desde un plano teológico sí que se podría llegar a hacer un trabajo, y por eso se les ofrecía nuestro podcast. Y claro, yo después de ver eso, sentimiento alto de traición. ¿Por qué a mí y con qué objetivo? ¿Será una equivocación o no? Y entre esas dudas que tú tienes de que te han hecho daño, te sientes herido, esto luego el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo no sabía que iban a ser 111. Pues si me dicen 111, pues me lo tomo con más calma. Digo, bueno, 3 meses y medio. Mira, lo peor, el sentimiento más doloroso uno de los sentimientos más dolorosos del ser humano es justamente la incertidumbre. Tú, por ejemplo, cuando vas a una parada de bus y ves ahí el indicador de cuántos minutos queda para el bus, es mejor para la psique humana que ponga 25 minutos y tú sabes que vas a esperar 25 minutos para el bus, que estar ahí a la espera sin ningún tipo de información y no sabes si pasará dentro de aquí 1 minuto, 5 o 30 minutos. Entonces, ese sentimiento de incertidumbre hace sufrir a todo ser humano que vive por ese proceso. ¿Tú cómo lo experimentaste ese proceso, no? Pero es parte del castigo. Parte del castigo. ¿Tú crees que es parte del castigo literalmente? ¿Es planificado así? Tengo mis dos Nordins, ¿no? Ahí en choque, ¿no? Ajá. Nordin optimista, que dice, bueno, quizás a lo mejor es parte de una institución que está quizás un poco, vamos a decir, desfasada con normas y leyes, en este caso el plano legislativo desfasado de épocas en las que España sufrió mucho y por eso tuvieron que tomar este tipo de medidas tan restrictivas. Y por otro lado tengo la otra parte que pues hay maldad humana, que sabe que una persona durante X tiempo con una incertidumbre en un proceso de aislamiento, etcétera, se va a romper. Ajá. Y quizás a lo mejor se hablando un poco más. Sí, esto lo dijiste en el podcast y me gustó mucho cuando explicabas de cómo esos 5 días previo al juicio te metían en calabozo y esa baja temperatura, esa oscuridad, ese aislamiento. Tú comentabas, y era muy interesante, que era una debilitación psicológica para que el día del juicio no estuvieses tan fuerte, ¿no? Podías ser más fácil de... Las detenciones prolongadas, correcto. Es algo que se quejan mucho, no solo estoy hablando yo a nivel personal, sino incluso la parte de defensa, ¿no? Los abogados, de por qué se prolongan ciertas detenciones más tiempo de necesario. Se supone que una persona, cuando te detienen, es el tiempo que necesita, en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer las debidas diligencias. Si tienen que buscar, si tienen que tal. En mi caso, a lo mejor puede llegar a estar ciertamente motivado, pero en otros casos, como la policía no se va a enfrentar a una sanción por prolongar una detención, pues la van a poder prolongar el tiempo que ellos quieran, claro, y que vean pertinente, y no vas a poder hacer nada, a no ser que tu abogado pida un habeas corpus en ciertos casos. Pero invito a los oyentes a pensar en: tú entras después de la película, que es el previo, ¿no? Cuando invaden tu espacio más íntimo, que es el de que te entran a tu casa y de repente todas las películas que has visto en el cine estadounidense cobran sentido y dices, ostras, que me está pasando lo mismo que una película, ¿no? Y llegas a un agujero en el que tú tienes que procesar toda esa información que te ha entrado en tu cabeza. El ser humano, no todo el mundo es capaz de hacer ese proceso. Entonces, o puedes intentar procesarlo en ese momento, o puedes, cada uno tendrá su técnica mental, intentar posponerlo hasta salir de la situación de supervivencia. ¿Cuál era tu técnica? Yo hasta salir de la situación de supervivencia. Mi prioridad en ese momento era ver qué es lo que pasa. No ponerme a pensar por qué me ha pasado todo esto. No estaría pensando. De hecho, mi mente intenta protegerme pensando en que iba todo a salir bien. En plan, el viernes salgo, voy al juzgado, primera vista, me voy a mi casa. Ya está. Esto va a ser una anécdota que voy a contar a un par de amigos y me voy a reír un rato y ya está. Y yo lo daba por hecho. De hecho, mis conversaciones con, en este caso, la Guardia Civil, cuando había momentos que venían a verme, a preguntarme qué tal estaba, etcétera, bueno, pues el sábado daba una charla en Galicia. Galicia. ¿Me dará tiempo a llegar? Sí, tú no te preocupes, vas a llegar. Yo sí. La verdad es que, en cierto modo, a aquellos dos agentes les guardo incluso cariño, porque me vinieron a acompañar durante mucho tiempo.
Y Todas estas historias él las cuenta en su podcast de 3 horas que dura, en La Última Medida, así que para enteraros de toda la historia con detalle, mejor miraros ese podcast, que aquí sería un espacio más psicológico. Y entonces, pues bueno, cuando me cuentan eso y me dicen te vas a ir, pues yo ya en mi mente estoy pensando simplemente en hay que superar esto. Ya luego ya pensaremos a ver cómo procesamos toda esta información con calma y con tranquilidad. Y nada, y centrado en mis rezos en ese momento. De hecho, mis hermanos se ríen y mi mujer también. Yo me puse a hacer flexiones esos días. En plan, no tenía tiempo libre y me ponía a hacer flexiones. Y yo estaba pensando, ¿qué pensaría el tío ese de la cámara que me estaba mirando? En plan, este tío está loco. O sea, yo llamaba, picaba, por favor, ¿cuánto queda para la hora del rezo? Todavía queda. Vale, perfecto. A vueltas. Qué bueno, esto lo escuché en tu podcast y te admiro muchísimo el cómo has conseguido darte ese respeto y tener muy claro cuáles son tus prioridades y no tener esa vergüenza de decir, soy musulmán, rezo y necesito de mi rezo y no hay ningún tipo de problema, lo hago. Y cómo has tenido muy presente, ¿no?, esta parte de la religiosidad, esas prácticas religiosas en ese proceso duro. ¿Crees que te ayudó la espiritualidad a mantener esa fortaleza interna durante el proceso? Hombre, creo que una parte muy importante de esto es entender que como musulmanes pensamos, y esto es una parte del Islam, ¿no?, que como musulmanes pensamos, como decía Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, que nosotros no vamos a encontrar el orgullo desde nuestra perspectiva fuera del Islam. Uh-huh. Y por mucho que intentéis encontrar más, vamos a decirlo, es que no sé cómo traducirlo bien, éxito fuera del Islam, vais a daros cuenta de que el verdadero éxito está en el Islam, ¿no? Y luego mi parte de ciudadano, yo soy dos personas. Tengo mi parte de espiritual y luego mi parte como ciudadano que pertenece a este tejido social. Uh-huh. Yo soy consciente de mis derechos y mis deberes. Tengo un derecho que es a la libertad religiosa, que está amparado por la Carta Magna de la Constitución. Entonces a mí cuando me detienen, yo lo primero que pienso es mi parte espiritual. ¿Cuáles son mis deberes que tengo ahora mismo en adelante? Porque tengo mucho tiempo libre. Soy consciente que estoy en un furgón, me queda mucho tiempo libre. Ostras, yo me había levantado a rezar el Fajr. Me quedaba todavía por rezar el Fajr. Esto es el momento de la detención, al principio. Todavía no me había llegado ni... Estaba de camino, yendo directo a rezar, que rezo en el salón. Entonces ahí cuando me detienen. Y yo me queda pendiente el Fajr. Entonces cuando ya pasa todo total, me quedo en el furgón, en silencio y tal, pienso y digo, ostras, el Fajr. Entonces ahí decido rezar el Fajr. Y cuando cumplo con el Fajr, que lo hago en el furgón porque no tenía otra forma de hacerlo, ni obviamente ni saber ni dónde está la qibla ni nada, porque no sabía cuánto tiempo podía durar todo esto, llego ahí y hablo con el inspector y digo, yo lo único que os voy a pedir es respetar mi libertad religiosa, que es decir, que respetéis en este caso que quiero rezar mis 5 veces diarias. ¿Por qué? Primero de todo porque yo no tengo ningún sentimiento de inferioridad como ciudadano. Es decir, yo no soy un ciudadano de segunda. Y eso tiene que venir de uno mismo también. No puedes dejar que los demás piensen que tú eres un ciudadano de segunda y que vales menos. Porque al igual que me llamo Nordin, en este caso me podía llamar Pepe o podía llamar Juan y sería absolutamente lo mismo, ¿sabes? Y siendo musulmán, exactamente. Entonces, como ciudadano que pago mis impuestos, que he recibido una educación aquí, etcétera, que yo cumplo con mis deberes, también pido que se cumplan con mis derechos. Y ellos me dicen, oye, no hay ningún problema, lo has pedido de forma educada, cumple con ello. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros pensamos que valemos menos y nosotros mismos nos cohibimos. Y hay veces que hay gente que no pide ciertas cosas que son su derecho. Correcto. Es decir, yo entiendo que si soy el único musulmán entre 1000 personas, no me van a poner comida halal solo a mí. Lo entendible. Pero si somos 700 y solo hay 300, oye, pues se puede pedir, intentar hacer este esfuerzo de forma educada, con una sonrisa. Yo siempre, buen carácter, intentando también ser todo lo educado posible y manteniendo la calma en todo momento. Porque al final, perder los nervios y perder lo que es el control no te lleva a ningún lado. Solo puede hacer que tu situación vaya peor. Y eso es algo que tienes que aprender siempre en la vida. La serenidad es una virtud que se nota en ti y que también, seguro que cuentas, es una virtud que intentas aplicar en todas situaciones, ¿no? ¿Cómo consigues mantener esa serenidad incluso en estos momentos tan difíciles? Es una buena pregunta. La verdad es que yo estoy intentando pensar qué es lo que pensaba en ese momento. Claro.
¿Sabes? Subhanallah. Es como que tú te estás intentando entender a ti mismo. Exactamente. ¿Verdad? Sí, correcto. Estoy haciendo mi lectura. Yo me acuerdo que cuando pasó todo esto, estaba mi mujer a mi lado. Estaba mi mujer súper asustada. Y le hicieron sentarse en el sofá. Claro, yo todavía no sabía ni lo que era, ¿sabes? Y entonces sientan a mi mujer, le habían puesto unas bridas y tal. Y yo le digo, no te preocupes, no llores. No llores. Es porque no es nada. Y tampoco quiero que no les des el placer de que te vean llorando. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba pensando, esto, sea lo que sea, va a pasar. Sí. Lo primero de todo. Este momento va a pasar. A veces nos puede parecer muy grande, pero todo va a pasar. Segundo, que tú te vas a ir adaptando psicológicamente a ello. Y tercero, solo tienes momentos en los que puedes actuar y en los que no puedes actuar. Estás ahora mismo con unos grilletes en los brazos, etcétera. Pues como no estamos en Jackie Chan y aunque estuvieses en una película de esas, no tendría ningún sentido porque lo que haría es empeorar la situación. Y tú no has hecho nada, ¿sabes? Y sabes que tienes la verdad contigo y tú caminas con el pecho de la verdad. Es decir, tú estás sintiendo, oye, yo sé lo que soy, yo no me voy a, de alguna manera, dejar empequeñecer, que eso al final muchas veces uno se puede llegar a empequeñecer por esto. Actúo sabiendo lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Y en este momento lo único que puedo hacer es esperar. Es muy interesante lo que dices porque literalmente cuando el ser humano sufre, no por lo que le pasa, sino cómo reacciona, cómo interpreta, cómo percibe aquello que le pasa, ¿no? Es como la gente con ansiedad no sufre por esas reacciones fisiológicas, que aparte es un sufrimiento, es un dolor, es una sensación, pero sufre por esos pensamientos, esa avalancha, esa cascada de pensamientos de ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi corazón late? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Y por qué no paro? ¿Por qué no paro? Todo ese es lo que llamamos la metacognición. Se te va el bus, se te escapa el bus y vas a llegar tarde al trabajo. Ya no es el sufrimiento de que se ha ido el bus, tienes que caminar. Es el sufrimiento de, madre mía, tenía que haberme despertado antes, soy un inútil, ¿qué me pasa? Porque, ¿sabes? Todo esto es lo que nos hace sufrir como seres humanos. Es el no rendirnos, el no someternos ante la realidad tal y como es, el no amarla y abrazarla tal y como se manifiesta, tal y como se expresa. Y lo que hacemos es adoptar una actitud de rechazo, de lucha, de negación. Y la serenidad es justamente ser musulmán, rendirte, someterte ante la realidad, tal y como se manifiesta. Es decir, tú, si te pones nervioso frente a un atasco de coches, no vas a cambiar el atasco de coches. No vas a cambiarlo por ponerte nervioso, por enfadarte, por gritar o por estar ansioso. Entonces, si mi reacción emocional no interfiere en el resultado que yo quiero, entonces, paciencia. Entonces, lo que tengo que cambiar, muchas veces cuando la realidad no puede cambiar, ahí es donde hay la oportunidad de que uno es el que tiene que cambiar. Y ahí es donde tú tienes esta filosofía tan bien marcada, ¿cierto? Y también decir, porque a lo mejor, obviamente, alguien puede llegar a pensar en casa que es una cuestión de la noche a la mañana, a mí de repente me pasa todo esto y actúo de forma ocasional, ¿no? En plan rollo, ha salido así, no, porque estaría engañando al público. En este caso, eso viene mucho de mi mentalidad a nivel disciplina deportiva, disciplina empresarial, que es lo que se ha visto proyectado en ese momento. Es decir, yo llevaba trabajando mucho tiempo la disciplina deportiva, porque bueno, vengo de ese background de deporte, de centrarte en aquello que tú controlas. Correcto. Y luego lo mismo a nivel empresarial. Es decir, están en situaciones en las que estás jugando con puestos de trabajo de personas, jugando con el pan de familias y teniendo que llevar a cabo acciones en una empresa y que eso afecta mucho. Entonces, he pasado por tantas situaciones en las que a nivel de estrés era mucho mayor que eso incluso, que en ese momento pues te sale como modo automático la práctica, ¿no? Entonces ahí pensaba que eso no significa que luego más tarde lo haya pasado mal y haya tenido momentos complicados, ¿no? Pues estaría vendiendo algo que no es. He tenido momentos muy duros. Eres humano. ¿Sabes? Exactamente. Entonces, en ese momento me salió así. Subhanallah. Incluso yo me sorprendo viéndolo de forma... Porque era casi como un robot. O sea, mi hermano Munir, que es mi hermano abogado, me dice, Nordin está loco.
Porque solo, siempre entre los hermanos, ¿no? Somos 3. Solo Nordin podría haberle tocado esto porque dice, yo literalmente estaría empastillado todo el día intentando evadir la situación, ¿no? Y mi hermana Janda decía, yo estaría depresivo en ese momento, en plan rollo, se me cae el mundo. Pero a mí me salió automático el, ¿qué es lo que puedo hacer ahora mismo? Estoy con unas esposas por detrás de la espalda, tal. Bueno, lo único que puedo hacer ahora mismo es dhikr y hacer mi rezo. Ya está. Bravo. Y cuando llegué, pues pedí lo mismo, hacer de tal. Tenía tiempo libre, me ponía a hacer unas flexiones, perfecto. El resto dormía. Y cuando llegan ellos antes del día del se levantan así y dice, oye, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿No estás nervioso? Claro, es que primero de todo yo no sabía la magnitud de lo que iba a ser todo esto. Entonces esa inocencia también pues ayudó bastante. Y segundo, que yo decía, bueno, si no he hecho nada, ¿de qué tengo que preocuparme? Y al final estoy en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Tu de Dios. conciencia está tranquila ya. Estoy tranquilo. ¿Qué es lo que peor que puede pasar? Incluso luego más tarde cuando me dan la mala noticia, porque yo estoy estos días, ¿no? en el calabozo y bueno, pues cumpliendo con mis rezos y durmiendo mucho, la verdad. Durmiendo mucho, me levantaba, comía, dormía. Y volvía caminando, tal, un poco de caminar, tal. Vino mi hermano, hablamos un rato y ya mi hermano me avisó, oye, el viernes no te hagas a la idea de que te vas a ir, porque igual se puede complicar la cosa, ¿vale? Pero no tengo nada que esconder ni nada. Entonces llegamos a lo que es la Audiencia Nacional y subes del calabozo que hay en la Audiencia Nacional y yo me acuerdo que yo llegué muchísimo antes. Entonces tú llegas, comida, etcétera, y entonces pues yo lo que hice es literalmente hacer rezos, ¿sabes? Pregunté, además, le acuerdo que me pregunté al policía, oye, perdona, ¿la dirección van a rezar hacia la Meca del Este? ¿Dónde está tal? No, es que aquí no nos permiten el teléfono tal. Vale, no te preocupes. Pues bueno, ya está. Como se pueda, ¿no? Hice mi vudú tal y rezaba continuamente tal. Entonces, antes de tú subir a la vista tienes una conversación con tu abogado, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues eran 3. Y me dijeron, 90% de posibilidades vas a prisión. Y en ese momento se me cambia la cara, pero aún así continúo tal y llego y digo, mira, si es algo bueno para mí, pues bueno, Allah, haz lo que quieras. Y si también es malo, va a ser malo para mí, pero luego va a ser bueno para mí también, Allah, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces pues hice también mis 2 rakats tijara y subí para arriba. Llegué, me dijeron, bueno, pasé la vista, etcétera. Y luego ya al final de todo es cuando te dicen si vas a prisión o no. Y entonces ahí cuando me dicen, vas a prisión. Llamé además, me acuerdo que llamé a mi madre, pero no me cogí el teléfono y dije, como siempre. Me cachis en la mano. ¿Cómo? Alhamdulillah, porque si no, la verdad que hubiese sido un momento muy complicado, la verdad, decírselo a mi madre. Cuando en psicología sabemos que hay diferentes estrategias de afrontamiento al estrés, y tú la que veo que has usado mucho es la centrada en el sentido, el ver esto tendrá sentido, esto pasará por algo. Sí. Es como esa manera de tú poder sobrellevar ese estrés. Hay otras estrategias como el de intentar solucionar un problema, pero como no había solución, pues tú estabas esperando al viernes, esperando a la semana que viene, centrado en lo que está en tu control. Y la de centrada en la emoción, ¿tú estabas centrado en tus emociones, en cómo te sentías, en cómo estabas reaccionando o no? No. En absoluto. No existían ahí mis emociones. Lo que existía era pasar ese momento e intentar que ese momento mi cerebro saliese lo más ileso posible. Y entonces mi cerebro en ese momento lo que hace es bloquear todas las emociones y pensar en qué es lo siguiente que puedo hacer. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? ¿Esperar hasta la hora del doctor? Voy a pensar en otras cosas que no sea en este momento. ¿En qué pensabas? En personas, en cosas que me he dejado por hacer, en qué haré cuando salga, en... La mente, subhanallah, cuando le quitas el teléfono y a veces pasan 20 minutos, media hora, 1 hora en la que te piensas que te vas a volver loco sin teléfono y luego después la mente te lleva a mundos inimaginables. Y es más entretenido. Más entretenido. Estás ahí con la mente y dices, subhanallah, dices, estoy aquí y acabo de visitar todos mis recuerdos de no sé dónde y me acuerdo de todas las cosas que tal y digo, oh, increíble. Subhanallah. Y en ese momento pues yo no me podía permitir partir mi mente porque claro, ahora estoy en modo survival, supervivencia. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sobrevivir a esta situación. ¿Qué está en mi control? En este momento, esperar hasta X día. No puedo solucionar nada. Pues esperar. Escuché que te llevaron a una de las, no sé cómo llamarlo, centros más terroríficos, según como describes tú, que existe en la cárcel. Cuando dices terroríficos, ¿cómo sentías? ¿Tú sentiste este terror?
tú entras a la cárcel, claro, tú vienes con todo el mundo venimos con las ideas de Prison Break y cosas de estas, ¿no? En tu mente, prisión estadounidense, y dices, bueno, pues ya está, voy a buscar a ver dónde están los negros, que voy a juntarme aquí con ellos, o con los musulmanes, o lo que sea. Y yo cuando llego, entro en el furgón y para mí la situación mejora. Porque yo entro en el furgón y me encuentro con más gente, empiezo a hablar con más gente. Tú porque estás aquí, yo he hecho esto, no voy a decir mucho porque a ver si no van a censurar el podcast, pero bueno, Drive, ¿sabes? Cosas muy, muy graves, ¿no? Yo estaba pensando, primero, ¿qué hago aquí? Segundo, me estaba pareciendo divertido en el sentido de, bueno, pues voy a aprender bastantes cosas aquí durante este momento, y por lo menos en las conversaciones tengo personas que desbloquear a mi alrededor, que tiene una vida, un recorrido, y esto hace que el tiempo pase. Esto dice mucho de tu actitud, ¿sabes? ¿no? De centrarte en cosas que puedes hacer, en cosas que puedes aprender y no enfocarte en el problema. Claro, yo estaba ahí hablando con ellos, incluso estaba intentando hacer hablar a un chino que no hablaba con el inglés, diciéndole tal, no sé qué, y él, ¿sabes? Y entonces, pues nada, pues llegamos ahí a prisión y yo pues súper colaborativo con la parte de los funcionarios. De hecho, lo cuento, ¿no? Que me reconocen los funcionarios. Hombre, Nordin, ¿qué haces aquí y tal? Y muy buen rollo. Entonces pasa tal, no sé qué, en su cuento, y ya llega uno y me dice, tío, lo siento mucho, ¿sabes? Pero es que aquí nos ha llegado una hoja de mandato que tú, como vienes con este delito, te tienes que ir a aislamiento. Entonces, eso cambia totalmente la película, porque yo ya me pensaba que iba a estar con los amigos que ya he hecho amigos. Literalmente, no son amigos en plan de amistad, pero gente con la que yo me estaba llevando bien, oye, ¿verdad? ¿No estabas a la desconfianza, a la paranoia? No, en ese momento no. Cuando ya llego a aislamiento, es un módulo totalmente aparte. Vale. Y ese módulo, yo llego y escucho golpes. La gente que está mal de la cabeza está en ese módulo. Y entonces, bueno, primero antes de eso me dicen, oye, tú vas a poder estar solo. Les digo, no puedo ya estar más solo. Me vuelvo loco. Porque está pensando, ahora, ¿más tiempo solo? Si ya estoy llegando a mi límite mental, ¿vale? No te preocupes. Te vamos a poner una celda que se llama PPS. O sea, celdas de preso potencialmente suicida, que básicamente es que hay una celda como esta ahora mismo y habría un cristal pequeño entre tú y yo, y ellos estarían al lado, ¿no? Vigilándote. Okay. Pero para hablar entre vosotros y tal es muy complicado, ¿no? Vale. Entonces te entran en esa celda y de camino a esa celda sacan a una persona de otra celda. Entonces yo le veo y digo, persona demacrada, con cortes en los brazos, con la baba cayendo, y digo, ¿dónde me he metido? Entonces ya ahí, si yo ya estaba en modo supervivencia, aumenta el modo supervivencia por 2. Y digo, esto ya es supervivencia física. Estamos hablando de, estoy aquí en el lugar donde está la gente más peligrosa de la prisión, literalmente, ¿no? Y entonces pues me meten en esta... Peligrosa porque no estaba cuerda, no peligrosa porque... Por ambas cosas. Por ambas. Las personas que se han peleado y a lo mejor... pues han pinchado a otra persona, han pegado a un funcionario, vale. Tienen delitos con especial ensañamiento, gente que ha cortado personas en trozos, cosas así. Hostia. Entonces, tú luego tienes que compartir patio con ellos. Tú no sabes, porque encima en la prisión todo el mundo miente. Mucho. ¿Sí? Y tú entras como niña, ¿sabes? Tú dices, bueno, tal. Y tienes que ir aprendiendo. Oye, no tienes que ir contando, ¿sabes? Exactamente. Ya vienen gente con 18 años de cárcel. Fíjate. ¿Sabes? Eso ya lo que tienen pensamiento taleguero, ¿no? Y a mí me cuenta una cosa que se llama el proceso de prisionalización, ¿vale? Búscalo tú como psicólogo, que te va a parecer muy interesante, que es que los presos asumen que todo lo que hay alrededor suyo es todo paranoico, es decir, que los funcionarios están en su contra, que hay un sistema entero que está en su contra. No sé si te sabes de ese experimento psicológico que hacen, que ponen a unos presos ponen aparte a mandar sobre otros presos y acaban los otros presos maltratándoles, etcétera. Seguramente me sabes. Se quedan demasiado el rol. Exactamente, sí. Se quedan en el rol, ¿no? Entonces, pues en este caso ellos toman demasiado el rol de personalización y a ti te acaba afectando. Por ejemplo, cosas como pensar que te están escuchando los funcionarios del telefonillo. Y es tan grande la paranoia que al final tú te la acabas... Tú imagínate, estamos aquí en esta sala y todos los días se repite lo mismo. Es muy difícil mantenerse cuerdo en esos momentos. ¿Tú lo creías? Había momentos que sí. Había momentos que sí, que decía, igual me están escuchando por el telefonillo. Luego lo piensas fuera y dices, pero ¿cómo van a estar si estos están yendo a cumplir sus horas y ya está? Pero tú estás en una situación en la que estás modo alerta, dices, aquí, no sé, si ya me ha pasado esto, que he llegado aquí, pueden incluso pasarme algo peor. Y a mí lo que me daba miedo es que yo sí que tenía cosas que perder. Esa es la diferencia. Es decir,
Yo estando en prisión, yo estaba preventivo, pero a mí me ponían con gente que estaba condenada. Entonces, no es lo mismo el que ya está condenado, que sabe que le quedan 20 años por delante, que tú que estás preventivo. Y tú entras en una pelea y a lo mejor das un mal golpe o haces una mala gesto y a lo mejor sí que te quedas de verdad. Entonces, había un equilibrio en el que te tenías que hacer de respetar y al mismo tiempo tener que sobrevivir en ese espacio sin buscar el conflicto. ¿Cómo lo hacías en la interacción? Bueno, depende de la persona, tienes que leer mucho a la persona. Eso también del mundo de los negocios. Camaleo. He dado en su momento, pues leo a la persona un poco, veo el nivel educativo que tiene, veo un poco, en este caso, el plan que lleva y veo un poco las preguntas que te hace, ¿sabes? Intento también dejar que hable primero la persona para saber cómo es, en este caso, la persona. Y encontrar de todo. Hay gente que te da pena porque está mal chalado de la cabeza. Y luego, pues bueno, el deporte une mucho. Sí. Al final vamos a entrenar y ya está, ¿sabes? Tampoco buscas que sea tu colega de toda la vida y poner límites a las personas, ¿sabes? ¿Has encontrado algún atributo de la personalidad común de la gente con la que estaba rodeada? La impulsividad. La impulsividad, interesante. Correcto. La gente que está en primer grado en el aislamiento es gente muy impulsiva. Gente que solo sabe solucionar las cosas mediante la violencia. Porque han probado todas las demás y no le han funcionado. Entonces solo queda la violencia. Cuando has probado enviar una carta, cuando has probado intentar, cuando has probado tal, cuando el ser humano lo acorralas contra una esquina, ¿qué es lo que hace al final de todo? Busca defenderse. Entonces solo les queda ese último recurso. Porque no hay un sistema que está buscando entenderles de forma... No hay suficientes recursos, realmente. Ni se destinan los suficientes recursos. Porque hay que hacer un trabajo activo. No puedes tener un psicólogo para 70 personas, es posible. Claro. ¿Sabes? O sea, tienes que hacer un trabajo activo con estas personas. Entonces, una de las cuestiones más llamativas es la impulsividad. Todos saber... Yo es que además intentaba aconsejarles muchas veces. Oye, tranquilo, que si haces esto va a ser peor para ti. Porque te van a quitar esto, te van a quitar lo otro. Ya, pero es que necesito tabaco, tal. Ya. Pero es que si haces esto, espérate un par de días. Porque ahí al final lo que le pasa a muchas personas es que están muy adictas a las pastillas y el tabaco, ¿no? Entonces, pues al final o están adormilados o están violentos, una de dos. Entonces, eso es el rasgo más llamativo. ¿Y qué es lo que más te generó terror de este espacio terrorífico que mencionas tú? ¿Cómo se puede echar a perder la vida humana? La verdad. Es decir... El peor de los finales. Sí, pensar y decir, esta persona es igual que yo, literalmente somos carne y hueso, pero a esta persona le quedan 20 años por delante y a mí probablemente no. ¿Y qué es lo que ha hecho que esta persona llegue a cometer lo que ha hecho? La puerta trasera de la prisión, lo llamaría, ¿no? Porque dentro de esos ambientes se respira solo decadencia. No hay una sola pizca de esperanza. Y eso es lo más duro del aislamiento. Es gente que se ha rendido ya totalmente. Y se han rendido las instituciones con ellos. Entonces, eso es imposible que a ti no se te pegue. Tú entras con una energía de, bueno, viajer, vamos a salir de aquí, no te preocupes, que te juntas con un par de personas que tienen misma tal, pero poco a poco ese ambiente se va matando. ¿Cómo se va matando eso? Con esas comidas solas en la cárcel, con ese ambiente frío, con esos días grises, con esos días idénticos el uno al otro, con esa rutina, con esa incertidumbre, con ese... Todos los días exactamente lo mismo, te va calando, te va calando, te va calando, te va calando. Y entonces, o tienes un buen trabajo personal o recurres a la vía rápida. ¿Cuál es la vía rápida? Me tomo una pastilla y apago el cerebro por la noche. Os dan pastillas ahí. La puedes solicitar. Pasa donde si psicólogo no puedo dormir. Me avenzo. Y te dan un cualquier tipo de pastilla de Seloken o cualquier otra de este tipo. Diazepam, que ese es el más leve. Ya hay otras, Ribotril, que si no sé qué, todo ese tipo de cosas. Antidepresivos, algunas de ellas. La gente hace así y apaga el sistema. ¿Tú tomaste alguna? No, nunca. Yo sabía que no tenía que tomar ninguna. ¿Por qué no? Porque no he elegido ese camino fuera, tampoco lo iba a elegir dentro. Yo siempre voy a por el modo difícil, porque sé que es el modo que luego después tiene más recompensas. Es el patrón de mi vida, que siempre me ha funcionado. Entonces yo no tomaba ninguna, ni quería que se me recetase ninguna, ni he acudido a ninguna, ni nada. O sea, no... Aparte sabía porque me iba a poder enganchar
Y yo veía el día a día de esta gente con pastillas. O sea, si no tenían esa pastilla un día porque el médico les quería quitar, se volvían locos, literalmente. Entonces yo no quiero ser adicto a una sustancia que me controla, jamás. ¿Y conseguías dormir bien? Sí, había días que más, días que menos. ¿Tenías Días que pesadillas? Siempre pensaba, todos los días, durante mucho tiempo, me estaba imaginando el día en el que llegase mi juicio y pudiese decir la verdad. Y te repetía una y otra vez, porque yo tenía una hoja con los argumentos que ellos decían. ¿De acuerdo? Y todos los días me sentaba, miraba al fiscal y miraba al juez, porque me recordaba de sus caras, y decía, os habéis equivocado conmigo, y leía una y otra vez mis Visualizaba ese momento en el que las preguntas que me iban a hacer, cómo iba a demostrar que habían mentido, en este caso, bueno, más que mentido, porque sería faltar a la verdad, se habían equivocado, porque hay más personas alrededor, ¿no? Porque hay un equipo de policial, etc. Y cómo me iban a preguntar, iba a mostrar la verdad, ¿no? Como que esa verdad se iba a acabar abriendo. Y yo... Ese era tu propósito. Mi propósito mayor era ese. Simplemente, mira, para mí era mucho más importante demostrar que era mentira lo que se me decía de mí, ¿vale? Que el tiempo en prisión. Es decir, el tiempo de prisión lo puedo asimilar. Dentro de lo que cabe, me puedo haber roto la pierna y estar 3 meses en casa y ya está. Lo mismo es, ¿sabes? Y hay gente que vive presa en su vida y está en la calle. Lo mismo. Pero lo que es que se mienta de ti y se intente dibujar una persona que tú no eres, eso duele muchísimo más. Entonces, para mí, mi mayor meta era demostrar que yo no era así y no iba a dejar que me hiciesen ser eso que ellos pensaban que yo era. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo en mi actitud nunca me iba a mostrar agresivo. Jamás de los jamás. Ni con los funcionarios, ni con los policías, ni con los guardias. No iban a conseguir que mutasen esa tranquilidad, porque yo no les iba a dar motivos para pensar que de verdad yo lo era, porque no lo soy. Sí. Y segundo, para mí era muy importante, esto lo hablaba siempre con mi hermano, ¿sabes? Que no nos hiciesen, por esa reacción, nos volviesen personas vengativas, enfadadas, tal. Entonces, mi mayor meta era demostrar, oye, te has equivocado, Ese era el pero te voy a perdonar. donde no querías caer. Exactamente, pero te voy a perdonar igualmente. Te voy a perdonar porque estoy por encima de eso. Entonces, yo te voy a perdonar a ti. Lo puedo tomar como un error, lo puedo tomar tal, pero quiero que llegue ese momento en el que tú me dejes hablar. Simplemente escúchame y déjame hablar, que eso es lo único que quería. Muchas veces la vida nos lleva a situaciones extremas y siempre acabamos dándonos cuenta, aprendiendo algo, una luz, una revelación que no éramos conscientes de ella. E incluso aprendemos cosas de nosotros. Muchas veces nos sorprendemos de nuestro rendimiento en un deporte. Dices, voy a por un nuevo deporte. ¡Pum! Hostia, no sabía que se me daba bien también esto. O haces una nueva aventura y descubres cosas nuevas de ti. ¿Qué has descubierto tú en este proceso, en esta experiencia? Tendremos que grabar 3 como este. Pero ¿qué es lo que más te sorprendió de ti? Dices, wow, no sabía que yo era así. La capacidad de adaptación, lo primero. Me sorprendo a mí mismo, sinceramente, ¿sabes? Sí. Pero yo no pensaba tampoco que tenía esa capacidad de adaptación a esas situaciones tan duras. En ese momento yo lo paso mal, ¿eh? Ojo, que te puedo estar ahora contando esto, pero que a lo mejor estaba al teléfono llorando con mi mujer al otro lado. Y que era lo normal. Es lo normal. O ver a tu padre llorando. Eso te parte el alma, ¿no? Entonces, o sea, obviamente es un momento muy duro. Pero aprender a adaptarte, me acuerdo que me lo dijo la psicóloga, me dijo, ahora estás en el momento del duelo. ¿Vas al psicólogo? ¿El qué? ¿Vas al psicólogo? No, ahora no, pero me refiero que en su momento dentro de prisión, tú tienes un psicólogo que te tiene que ir visitando cada mucho tiempo. En verdad hacen el check y ya está, no te voy a mentir. Entonces, la psicóloga, yo me acuerdo que pedí hablar con ella y le dije, oye, que estoy en una situación ahora mismo que me invade el ansia. ¿No? Pues esa sensación, yo no había sentido en mi vida la ansiedad. Nunca. Jamás de los jamases. Y mira que son situaciones tensas. Y son situaciones muy, muy, muy tensas. Muchas de ellas a lo mejor de vida o muerte. Pero nunca había sentido esa sensación de la habitación hacerse pequeña, necesitar abrir la ventana. Pero claro. Como una especie de... Sí, tu pecho ahí encerrado. ¿Qué pasa?
que esa situación, cuando estás en el mundo, abres la puerta, te vas, etc. Aquí no puedes hacer nada. Claro. Y no tienes a nadie a quien acudir. Estás solo. Indefensión. Solo puedes acudir a Dios. Adiós. Solo puedes acudir a Dios en ese momento. Y abres la puerta de la ventana, que te entre un poco de aire y ya. Y entonces cuando yo sentía eso que me cogía, y había días que eran días seguidos con el cogido el corazón. Es que no sabría explicar la sensación, ¿no? Pero como el corazón... Sí. Y cuando llevaba varios días, yo le dije al psicólogo, oye, ¿cómo puedo hacer para que se me quite este tal? Vamos a recurrir a la psicóloga, ¿no? Para eso está. Es un duelo, ya se te pasará. Me acuerdo que me dijo. Y dije, vale, perfecto. Pues nada, no tengo ayuda por este lado. Hostia. Estamos solos. Hay que tolerar, ¿no? Ese malestar. Se irá, tarde o temprano no te queda otra. Ajá. ¿Sabes? Alhamdulillah, en mi vida no se me ha pasado nunca pensamientos negativos. Y alhamdulillah. Pero en ese momento, o sea, esa soledad y ese atrapamiento, 3 de la mañana, tú solo, en una habitación oscura, tal, y tu corazón ahí atrapado en esa ansiedad y tal, hasta que yo cuento una cosa, pues yo tengo un diario de todo lo que, todos los días, escrito. Intraprisión. Sí. Ibas escribiendo. Tenías una libreta contigo. Exactamente. Interesante. Porque no me acuerdo quién me recomienda escribir para liberar tu mente. Uh-huh. Y digo, bueno, empezó como para hacer un libro, porque dije esto ya va a dar para libro, pero luego después empezó como una especie de terapia, ¿no? Hablando en mi yo futuro. De hecho, yo todavía no he abierto ese diario. Ok, o sea, hablabas con tu yo del futuro. Exactamente. Todavía no he abierto ese diario. Está ahí y no he abierto ese diario. Y en uno de esos días, yo recuerdo, porque me pasan muchas cosas que son, para la gente a lo mejor no creyente le va a parecer un poco out of lo lógico y racional. Pero bueno, yo lo voy a contar igualmente. Yo tengo un compañero al otro lado de la celda, que se llamaba Antonio. Bueno, se llama Antonio. De hecho está ahí porque tenía 9 años por delante entonces. Y él leía todos los días la Biblia por la mañana. Vale. El Nuevo Testamento. Entonces nos levantamos juntos por la mañana, yo me levantaba, abría el ojo, le veía leyendo ya la Biblia por la mañana y dice, subhanallah, este tío me está superando. Y había como una competición en a ver espiritual. quién... Espiritual. Entonces yo le veía y decía, yo estoy destrozado por dentro y este tío tiene 9 años por delante, probablemente yo en las peores ocasiones no llega a 9 años, y le veo mucho mejor que yo de ánimo. Yo le preguntaba, Antonio, ¿cómo lo haces? Solo Dios, tal, no sé qué. Y me hacía recordar principios, porque tú entras en un momento así y luego hay un momento de pico que caes. Claro. ¿Sabes? Te das... Eso pasa, ¿no? 2-3 semanas y caes porque te enfrentas a la realidad de que eso ya entras en rutina. Y tu espíritu se rompe en algún momento, ¿no? Es normal. Es normal, sí. Lo que te hace diferente a los demás es lo que haces cuando tu espíritu Correcto. se rompe. Entonces, en ese momento tal, y yo estaba buscando qué hacer con mi vida en ese momento, ¿sabes? Yo hablaba por teléfono con mi esposa, que fue uno de los pilares fundamentales. Todos los días llamaba a mi hermano y a mi mujer. Todos los días. Me acuerdo que la frase era un día más, un día menos. Un día más, un día menos. Y nos buscábamos reír, etcétera, pero había días que ni yo podía disimular ni ellos podían disimular. Claro. Entonces, pues había momentos que eran complicados. Y entonces él me dice, no, es que al final Dios si todo lo que pasa por Dios, Dios tiene un plan. Ajá. Todo lo que pasa es porque Dios tiene un plan para ti. Entonces yo no me preocupo. Hay que aprender que uno se ha podido equivocar en la vida, etcétera, y que todo hay un aprendizaje detrás de cada cosa. Muy bien. Entonces digo, ostras, tal. Bueno, ya me había llegado por fin mi Corán, empecé a hacer mis lecturas, Corán, más libros. Y entonces, un día le digo, oye, Antonio, a mí me pasa que a las 3 de la mañana, porque me llevaba pasando varios días, ya tiene el reloj, Ajá. en punto me levanto, y hay como una especie de... Me levanto y me quedo en insomnio. Y en ese momento era el peor momento porque no estaban encendidas las luces ni nada, te atrapaba y era como... Sí. ¿Sabes? Sensación de ansiedad absoluta. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué haces? Y me decía, a mí me dice el pastor que me levante y ore porque es Dios levantándote para orar. Le has dado un significado a ese momento. Eso me dijo él. Bien. Y dije, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Guay. Entonces, el siguiente día me despierto. Entonces, pues me puse a hacer tahajjud. Muy bien. A rezar. Me levanto, hago mi vudú, tal, no sé qué. Empecé a rezar. Y me acuerdo que yo hacía un dua que era traducido al español, por favor, Dios, sácame de aquí.
todo el rato, todos los días, por favor, tío, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame. Y en ese momento entendí que yo no podía imponerle a Dios cuándo salir. Eso iba a llegar tarde o temprano. Entonces cambié mi dua y era, por favor, Dios, dame paz en mi corazón. Porque entendía que incluso en las peores situaciones podías tener paz y entonces daba igual en donde estuvieses. Y entonces me venían muchas historias, ¿no? Wow. De muchas personas que habían sido apresadas, incluso Suyuj, que habían sido apresados y decían, oye, no pasa nada, el cielo está dentro de mi pecho, ¿no? Wow. Entonces decía, ciertamente la libertad no está en lo físico, está en lo metafísico. Entonces tú puedes estar bien, incluso atrapado en un agujero. Y yo venía, subhanallah, de ver un podcast que me encanta, que es un podcast que se llama Azir. Es un podcast es muy, muy top. Azir se llama, en árabe. Y muchas historias de personas que habían pasado grandes tribulaciones. Lo mío es unas vacaciones, comparado con gente que ha estado a lo mejor en un agujero 20 años, Nelson Mandela también, gente que está. Y decías, ¿cómo ha hecho esta gente para poder salir y poder articular palabras después de tanto tiempo en esto, ¿no? Algo hay. Entonces, yo empiezo a hacer ese dua en los rezos y a las 3 de la mañana un día me levanto y era como una especie de ru'ya, ¿Vale? Como una especie de sueño, pero al mismo visión. tiempo visión, pero estaba despierto. Es que me imagino a mí mismo como en un universo flotando y me abraza una estela de luz. Y en ese momento mi corazón entra en paz. Y todo ese sentimiento de tal desvanece. ¿Aproximadamente sobre qué día ocurrió esto? 21, 22, 23, 24 días. No me acuerdo. Lo tengo escrito. A partir de ese momento, ¿cambió tu experiencia, tu qualia en la prisión? En ese momento empiezo el proceso del istislam. De la rendición, de la entrega. De rendirte a la situación. Y en ese momento empieza a cambiar si voy a salir ya, con, bueno, no pasa nada. Ya me vas informando. Incluso cámbiame la conversación con mi hermano. Eso no significa que tú tengas recaídas a lo largo del tiempo, pero tú estás empezando a entrar en un proceso en el que empiezas a entender que hasta que Dios no lo decida, no hay juez en el mundo, no hay persona en el mundo, no hay presidente, no hay tal, que vaya a abrir las puertas, porque si Dios quiere que te quedes ahí, te vas a quedar ahí todo el tiempo que Él decida. Me parece maravilloso lo que estás diciendo y quiero retomar una cosa que has dicho antes, que es la de no podría haber sido un mejor hermano que le haya tocado esto, ¿no? Esa conversación entre hermanos. ¿Por qué o para qué crees que Dios te ha elegido a ti para vivir esta experiencia? Todo lo que tengo son teorías. Sí, hipótesis, claro. Hipótesis. Allah alam, ¿no? Alimul ghaib solo es Dios. El Dios solo sabe aquello que no sabemos. Yo puedo llegar a pensar que vivía una vida demasiado cómoda. Me iba bien, en general. Porque yo tengo dos despertares en mi vida. Uno de ellos en el que decido servir a la comunidad. ¿Vale? ¿Hace cuánto fue? No sé, 3, 4 años o algo así. De acuerdo. Estaba en mi mundo de influencer, calistenia, etcétera, vale. Tal. De hecho, creo que te conozco una de las quedadas. En Barcelona. En Barcelona. Correcto. Es una de las por las que empieza todo esto. Y que es una quedada deportiva. De hecho, sí. Yo voy a esa quedada con intención de, oye, mira, a mí me va bien el mundo calistenia, a los chavales les mola. Sí. Voy a intentar que en estos barrios, que son barrios más complicados, etcétera, vamos a trabajar con estos chavales en riesgo de exclusión social y les damos un objetivo más para que puedan utilizar los parques y puedan tener una meta más allá, ¿no? Con una cuestión de... Yo ya he hecho mucho trabajo social porque me encanta hacer el trabajo social en colegios, etcétera. Voy a intentar hacerlo dentro de mi comunidad, ¿no? Bravo. Comunidad musulmana. Entonces, pues lo hago de forma altruista. De hecho, yo voy a ese evento pagándome, en este caso me invitan, porque no lo organizo yo, pero voy intentando ayudar yo económicamente con mi billete, etcétera, porque me hacía ilusión, ¿no? Muy bien. Y lo pasamos muy bien y sí. Disfrutamos, me acuerdo perfectamente ese día. Sí. Y había muchos chavales que ese día descubrieron el deporte y que les gustó mucho y que incluso luego se pusieron a entrenar, etcétera. Sí. Lejos de los prejuicios que se pueden decir sobre la comunidad, en este caso, los chavales jóvenes musulmanes son igual que cualquier otro joven. Les gusta entrenar, sí. Les gusta verse bien y tienen las mismas ambiciones que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, te estaba contando esto porque... sí, y porque entonces yo decido, oye, pues,
tengo un poder, en este caso, mediático, y tengo un poder económico, ¿por qué no intento hacer algo para la comunidad? ¿No? Muy bien. Entonces, pues primero... Contribución. Contribuir. Porque todo el mundo tiene un despertar espiritual en su vida. Tarde o temprano. Llega. ¿Vale? Y tú has tenido 2 por ahora. 2 por ahora. ¿Y el Exacto. segundo qué? Ahora te cuento. Y el primero en este caso es ese, ¿no? De decir, oye, yo estoy metido en este mundo, tal. ¿Cómo puedo aportar más a la comunidad a la que pues, pertenezco en este caso? Pero porque yo ya lo había hecho también fuera de la comunidad, ¿no? No era selectivo, tal, pero sí que es verdad que la comunidad musulmana no había hecho nunca nada. Entonces pues me empecé a interesar, ir a quedadas, ver un poco qué tal, no sé qué, y dije, bueno, pues a ver si puedo aportar algo. Y aparte, pues luego creamos la última Medina, en este caso, ¿no? Entonces, como un formato de intentar dar a la comunidad y que pues se requiere un poder económico para montar las cámaras, todo eso, etcétera. Entonces, al principio era todo yo pagándole de mi bolsillo, ¿no? Hasta que arranque el proyecto. Y era como una especie de aportación altruista. Porque, pues lo que te he dicho, ¿no? Ese despertar espiritual que tiene uno y que siente que tiene que ayudar en algo y tiene que hacer algo a nivel social. Y luego el segundo es el momento en el que estoy dentro de prisión, ¿vale? Ahí el despertar espiritual es lo que te he dicho. Realmente creerte el Islam, porque está muy bien decirlo. Es muy fácil decir Dios, Allah, al-Qadar, la predestinación, todo está escrito, acepto el decreto, Maktub, acepto el decreto, etc. Pero realmente cuando te enfrentas con ello, hay una batalla grande, interna, Claro. en la que tú tienes una parte racional y tienes tu parte emocional y tú tienes tu parte espiritual, que están conviviendo las tres dentro. Y que las tres te están dando argumentos para ir hacia un lado u otro, ¿no? Esa batalla, en este caso a nivel islámico, es tus tres nefs, ¿no? Pero yendo a la parte racional, tu mente diciéndote, oye, estás hundido. Estás hundido. La parte emocional, me está doliendo mucho todo esto. Y la parte espiritual es, no estás solo. No estás solo. Y en este caso piensas mucho en el ihsan, ¿no? Que es Antabudullaha كأنك تراه فإن لم تكن تراه إنه يراك. Y entonces yo tenía conversaciones directas. Esto es el tercer nivel del Islam, ¿no? Sí. De la espiritualidad islámica, que es el ihsan, la excelencia, y significa, traducido al español, que es que adoras a Dios como si le estuvieses viendo, y si no le estás viendo, que sepas que Él te está viendo. Exactamente. Entonces, en ese momento, cuando te digo, se me va ese dolor de mi pecho, empieza ese trabajo a intentar, de alguna manera, vivir eso que estoy viviendo dentro con dos objetivos muy, muy claros. ¿Cuáles son? Yo tengo una hoja, que todavía la guardo, que era cosas que hacer para no perder la cabeza. Que son cosas que tenía que hacer todos los días para no perder la cabeza. Pues tiene título de libro pop, ¿eh? De autoayuda. Y era una de ellas entrenar, comer todas las comidas, porque se te quita el hambre, cumplir con todos los rezos, escribir al menos 2 páginas de libro, leer el Corán y alguna cosa más, no me acuerdo exactamente, una cosa más era. Y salir al patio todos los días. Wow. Porque si no salías al patio, me acuerdo que me dijeron una frase que me dijo, si no sales al patio, te empiezas a acostumbrar a estar dentro y te empieza a entrar acostumbrarte a esa oscuridad y tal. Sí. Y entonces... Mira, Satanás ataca en 2 lugares o en 2 estados concretos. Uno, el aburrimiento, cuando no hay que hacer, ahí es donde entra Satanás y te ataca, y entran sus pensamientos intrusivos y te afectan. Y la soledad. Entonces, justamente tú has intentado buscar esta relación, cuando no había nadie con Dios al menos, y al mismo tiempo estabas obligándote a estar ocupado, a tener proyectos y objetivos dentro de esa nueva etapa de tu vida. Porque el ser humano necesita motivación continua, ¿no? Entonces yo decía, oye, pues voy a cumplir con esto. Era poco, yo intentaba hacer mi heft, pero era poco realista pensar, voy a completar un juz entero, porque muchas veces tu mente no estaba todo lo bien como para hacerlo, ¿no? Y el segundo objetivo, que esto no se lo he dicho nunca a nadie, la verdad, y eso es algo, yo intentaba ser lo mejor que podía ser dentro de prisión, para que tuviesen un buen ejemplo de lo que es un musulmán. Muy bien, o sea, tú tienes este deseo de yo quiero comportarme lo mejor posible y representar una buena identidad. Intentaba
ser sobre super nice en este caso, ¿no? Entrar a supra nice más bien. Supra nice, ¿Por qué? Porque había una imagen muy fea en este caso sobre lo que era el musulmán. Primero porque encontramos con funcionarios que también ven las noticias, en todos estos bulos, esta hiperfoco que hay sobre la comunidad musulmana. Entonces yo era lo primero que podían ellos ver. Claro. Entonces yo quería que me viesen en lo mejor de todo. Ajá. Educado, ordenado, mi habitación siempre limpia. O sea, hacías activismo incluso en la cárcel. Intentaba de alguna manera... Para romper perjuicios pero porque y estigma. sentía que era mi obligación. Esa es la mejor forma de hacer da'wah. Muy bien. Cuando tú actúas de la mejor manera. Yo no tiraba cosas por la ventana, por ejemplo, como hacían otras personas. Y si veía compañeros, tío, no tires cosas por la ventana, que hay otros compañeros que lo tienen, porque encima son los presos, los propios que trabajan. Que le estás haciendo, no, pero tal, así que, ¿qué ganas tirando eso por la ventana? Muy bien. Intenta no tirar, intenta no machar, intenta tener tus cosas bien, ten tus cosas ordenadas, intenta... Que eso tiene que ver mucho con cómo vas a estar en adelante. Para ir finalizando, Nordin, ahora me gustaría que me contases cómo, después de salir de esto, cómo continúas con tu vida. Yo salgo y me tomo... O sea, yo salgo de esto y primero de todo salgo de un ambiente en silencio absoluto, en el que éramos muy pocas personas, a el ruido. Recuerdo que me monta mi hermano en el coche y veo a mi hermano cogiendo el teléfono, llamadas y la gente llamándome y videollamadas y tal, y era súper abrumador. Y encima salgo, esa noche quedo con todos mis amigos en un restaurante con tal, y era todo muchas luces y tal, y yo estaba súper abrumado. Pero yo necesitaba primero hacer un trabajo de entendimiento interno en el sentido de, oye, ¿qué es lo que me había pasado? Entonces necesitaba pausar un momento. Además, lo primero que hago es ir a Google Maps para ver la prisión por fuera para ver cómo era. Porque yo siempre veía desde la ventana y decía, ¿cómo será lo que hay fuera en esa carretera? ¿Sabes? Si me voy al Google Maps y empiezo a mirarlo y digo, vale. Y luego intentar entender qué es lo que me había pasado. Empezar a Procesarlo. Procesarlo y hacer muchas lecturas sobre por qué pasaban estas cosas, si era algo aleatorio, si no lo era. Y luego el siguiente paso es qué es lo que podía hacer Con esto. con esto. Muy bien. Exactamente. Entonces me tomo mi tiempo de desconexión, etcétera, estar con mi familia, etcétera, y luego decidimos entre todos tomar una decisión que es vamos a contarlo. A contarlo. O sea, era tu propósito. Vamos a contarlo. Y eso es algo que da mucho miedo. Ajá. Primero porque te puede volver a pasar. Y no juegas con gente normal, en este caso. Entonces era como un plan, oye, ¿qué pasará si lo cuento? Estás desafiando al poder. ¿Sabes? En este caso, a lo mejor piensas que lo estás... A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor tú a lo mejor te crees más importante de lo que realmente eres. A lo mejor eres un caso que ha salido mal y ya está. Uno más. Dios sabe. Pero en este caso decido contarlo. 1, para que la gente sepa lo que me ha pasado. 2, para prevenir que le pase a más chavales. Y 3, para también abrir a la sociedad que esto está pasando con gente que es parte de la sociedad. Que esto es muy importante. No podemos construir una sociedad en la que una parte es ciudadana de segunda y una minoría no se siente parte de la sociedad porque se le está tratando como se trataba a los negros en Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante. Pero aquí hay que alzar la voz. Y en una mecánica del silencio que hay dentro de la comunidad que es, bueno, no va conmigo, yo me callo, nosotros decidimos tomar ese riesgo por un bien mayor. Bueno. Que creo que ha sido en este caso. ¿Sabes? El de contarlo, el de aparecer en medios, el de decírselo a todo el mundo. Muy bien. Y el de intentar pues, que el mensaje llegue a los demás y sobre todo que se entienda que somos jóvenes normales y corrientes, ¿sabes? Y que vean cómo pensamos, vean cómo actuamos, vean los pensamientos que tenemos. Y luego también a otros jóvenes que les podía haber pasado lo mismo, decirles, oye, que a lo mejor tú estás dando una imagen de lo que tú no eres por hacer ciertas acciones. Ten cuidado. Muy bien. Corta un poco. Responsabilidad. Responsabilidad, exactamente. Y luego también que la comunidad empezase a arropar un poco más. Pues muchísimas gracias, Nordin. Si Dios te ha elegido, seguramente es porque tú tienes la capacidad de expresar, de ayudar, de hacer algo, de aportar una Allah, no lo sabemos. Allah, seguramente lo estás haciendo, lo estamos haciendo. Así que muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Te admiramos, te queremos. Así que gracias y esperamos tenerte más en nuestra comunidad. Inshallah. Un placer. Barakallahu fik.